Bienvenidos al programa Mundo de Letras. Es un gusto saludarlos. Y el día de hoy vamos a hablar de una novela de un escritor extraordinario. Y por supuesto que me refiero a un escritor mexicano y es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un escritor que marca cierta línea sobre la literatura mexicana, y esta novela, que es publicada en 1985, nos va a permitir conocer la historia de un escritor y columnista de Estados Unidos que va a abandonar todo para poder atravesar esa frontera de México para poderse unir a las tropas del general Francisco Villa. Y aquí es donde va a comenzar esa novela que nos va a ir narrando sobre esta historia real del periodista y escritor Ambrose Bierce. Sin embargo, por supuesto, con la imaginación y la pluma del maestro Carlos Fuentes. Con esta novela es lanzado a la fama porque se convierte en el primer bestseller de un autor mexicano en la ciudad de Nueva York. Esta novela nos va a reflejar esa tensión con los que se vive la relación con nuestro país vecino, y nos muestra cómo los destinos de ambos países, de su gente, no pueden analizarse solamente desde una perspectiva política. Nos va a plantear varios contrapuntos desde el amor y la violencia, la vida y la muerte, el traspaso de esos límites de nuestras propias fronteras, de lo individual a lo colectivo, de lo político a lo afectivo y de lo que es real a lo que es ficción. Y esta temática va a girar en torno a los avatares de la Revolución Mexicana, con esas manifestaciones de terror de una guerra que estaba en el sentir popular, hasta llegar a ese proceso que todos conocemos del capitalismo, el dominio y muchas cosas de corrupción. Aquí la figura central de la novela, que toma en este personaje, este periodista, el escritor Ambrose Bierce, quien trabajó para un magnate de la prensa americana, William Randolph Hearst, contribuyendo con ese servicio periodístico con un pequeño trabajo al engrandecimiento de su imperio. Un gringo viejo llegó a morirse a México. Y es que los gringos, esta palabra de verdes váyanse, los gringos se pasan la vida cruzando fronteras, las suyas y las ajenas, decía en su novela el coronel Frutos García. Pero este personaje había cruzado el río Grande porque ya no había fronteras que cruzar en su propio país. Había completado su vida y solo había una frontera que no nos atrevemos a cruzar de noche, la frontera de nuestras diferencias con los demás y de nuestros combates con nosotros mismos. Eso había dicho el personaje de la novela, alto, flaco, de cabello blanco, ojos azules, tez rosada y unas arrugas como surcos de maizal. Ahí estaba el hombre que venía a morir violentamente a manos de otro, porque lo prefería así, antes que morir decrépito o por sus propios medios, como lo habían hecho sus hijos. Quería ser un muerto bien parecido, y la tropa revolucionaria lo iba a recordar, oliendo a colonia, con esa piel rasurada, fresca, su última vanidad o el ansia de cumplir el último sueño americano. Así estaba ahí, gringo viejo, que todavía con su Colt 44 demostraba que aún quedaban restos de cuando fue general en el 9º Regimiento de Voluntarios en la Guerra Civil, y el general Arroyo no tuvo más remedio que aceptarlo bajo su mando. En ese vagón privado del general Arroyo, el gringo supera la paciencia de sus antepasados, supera la arrogancia del general al tiempo que frenaba un sentimiento, ese afecto paternal que le inspiraba. Y así es como Carlos Fuentes, que hace esa dedicatoria a William Sheldon, cuyo padre me incluye en sus sueños sobre la guerra civil norteamericana, mas ¿quién conoce el destino de sus huesos o cuántas veces va a ser enterrado? Lo que tú llamas morirse es simplemente el último dolor. Este escritor mexicano, nacido en Panamá de forma fortuita y fallecido en la Ciudad de México, nos iba a legar, no solamente a través de esta novela, sino a través de muchas obras, pero en esta en particular nos va describiendo eso que es de actualidad, ese traspasar las fronteras de nuestro país
vecino. Gringo Viejo es una novela bella, fantástica, poética, llena de figuras literarias, artística, de horror y misterio propios de la guerra, que Carlos Fuentes empieza a escribir en 1964, es decir, hace 59 años, y la concluye en febrero de 1985, año que fue emblemático y fue publicada. Y en esta obra, que tiene un texto con ese lenguaje poético, con una perfección formal como a él le gustaba, con una obsesión por la belleza literaria, que por supuesto gustó mucho, sobre todo fuera de México, en esta novela fantástica, gótica, sobre la Revolución Mexicana, que juega con los postulados de ese género icónico, canónico, pero a través de una belleza de las letras, por ese personaje anciano que viene a morir y por una ingenua jovencita que ambos nos dicen: la frontera es una cicatriz, pero también un altavoz, que todo cruce puede ser un nuevo comienzo. Esta novela de Carlos Fuentes permite escudriñar ese México revolucionario con sus virtudes, defectos, con ese libro raro, provocador, extraordinario, que se centra en esa huida de Ambrose Bierce, que huye de sí mismo y llega a la revolución y a su propia intimidad. En esta génesis, donde este gringo viejo busca su propia muerte a través de una especie de eutanasia existencialista, ya que él desea morir fusilado por Francisco Villa, y eso se ve en una cita de uno de sus libros: ser libre en México es mejor que suicidarse. Este texto de la novela, que refleja la visión de los extranjeros de esos años sobre lo que era la República Mexicana y la Revolución, y que es escrita por un mexicano que además había vivido en Estados Unidos, se trata de una alegoría sobre la muerte por elección, parte y voluntad de un destino oscurecido. No es un texto nada más que habla de cruzar la frontera con nuestro país, sino de una frontera interior, de buscar al destino que va a estar en contrapunto con ese anhelo de justicia, venganza, rencor y odio de otro protagonista clave del libro, que es el general Tomás Arroyo. Hay fronteras geográficas y sentimentales entre México y los Estados Unidos que son muy importantes en la vida, fuerzas interiores, secretas, con el que Carlos Fuentes refleja el amor que también tenía por Estados Unidos, un país que le dio mucho, desde el inglés hasta un excelente recibimiento en esta novela, que va buscando la muerte a través de recuperar el pasado. Como dijo Inocencio Mansalvo, desde que lo vio llegar al campamento: ese hombre vino aquí a morirse. Y de ello surge una película más o menos por esos años, y dentro de la novela, el segundo epígrafe que inicia se plantea: lo que tú llamas morirse es simplemente el último dolor. Y esto es prácticamente una definición sobre lo que es la muerte, que se va a manifestar a través de esos dolores, sufrimientos que van a tener los personajes, y que igualmente trata de definirlo como ese cansancio de la naturaleza, ese recorrer y parte final de una vida, o contraponiéndola con la existencia humana. La muerte es solo una fatiga de las leyes de la naturaleza. La vida es la regla del juego, no su excepción. Y por supuesto, en ese entorno se va a rodear con símbolos alusivos a la muerte, con frases como esta que mencionan: se enteró que las velas blancas con moños blancos y flores blancas designaban los lugares donde cayeron los cadetes de la escuela naval. Inclusive las ciudades mueren a balazos. Se dio cuenta que los muros de la ciudad también estaban acribillados por el cañoneo reciente. Y es la muerte la que abre y cierra esta novela, porque en su último párrafo dice: también él, el gringo viejo, se salió con la suya. Vino a México a morirse. Ah, viejo, te saliste con la tuya y fuiste un cadáver bien parecido. Ah, general Arroyo, te saliste con la tuya y te moriste viejo. Te moriste joven. Ah, viejo. Ah, joven. Y aquí está el gringo viejo con ambos, con el general Arroyo y con el periodista, porque el gringo elige otra forma de morir diferente de la que podría haber tenido de quedarse ahí en su casa, de esa indigna muerte natural que él pensaba, y por eso es que viaja a México, donde desde 1910 se venía dando una serie de luchas en contra del presidente
general Porfirio Díaz. Esta lucha revolucionaria, que es el trasfondo de esa realidad que envuelve la obra, que va a traer movimientos indigenistas, trabajadores urbanos, campesinos que reclamaban esas tierras, esas luchas encabezadas por Emiliano Zapata, por Francisco Villa y Venustiano Carranza, y que una vez que concluyó esta primera etapa de la revolución, lograron la renuncia de Porfirio Díaz, pero no se resolvió ese problema de las tierras. Y al no resolverse, se agravan los enfrentamientos entre los diferentes grupos revolucionarios hasta mediados de 1920. Es cuando Francisco Villa entrega las armas y Emiliano Zapata es asesinado, y entonces Venustiano Carranza se estabiliza en el poder. Ahora, en ese trabajo que hacía el gringo antes de irse a México, estaba como columnista y editorialista de un empresario, y este propietario temía que lo que estaba sucediendo allí, y desde su periódico fue utilizando a Ambrose Bierce, el gringo, para defender intereses comerciales y políticos en México, y como menciona en la frase, por eso me pagaban, para ser el idiota, el bufón pagado por él, mi amo y señor en esta tierra. Y cuando habla del general Arroyo, que utiliza la revolución para recuperar su hacienda y quedarse ahí traicionando sus principios de la revolución, y así se lo dijo Pancho Villa a la mujer de la cara de luna: la revolución es ahora nuestro hogar. Tomás no entendió: si cada uno se me va quedando en su casa cuando pase por ella, se acabó la revolución. Y cuando habla de los campesinos que solamente deseaban ser libres, querían trabajar donde quisieran, sin que estuvieran oprimidos, esto va a permitir, dentro de esta frase, quiero que se destruyan las haciendas y se deje libre a los campesinos para que podamos ir a trabajar donde quieramos, en la ciudad o en el norte, en su país, señorita. Y aquí, para ir cerrando esta plática de Mundo de Letras, Carlos Fuentes va a dejar varias figuras literarias como epítetos, metáforas, ironía, perífrasis, personificaciones, símiles o comparaciones, tonimias, que le van a dar más belleza, mayor expresión a esos sentimientos y emociones dentro de las letras. Y si no, veamos estas. Las paletadas de la tierra eran como nubes rojas extraviadas de la altura. ¿Qué forma de hacer este símil que lleva este como que es propio de esta figura literaria? Las paletadas de la tierra eran como nubes rojas extraviadas de la altura. O esta otra: el gringo viejo se murió en México nomás porque cruzó la frontera. Y claro, tenía ojos de despedida. Y eso habla de una metáfora. Tan girito al viejo, tan derechito y sin que las manos le temblaran. Esto es una sinonimia. O el rumor del océano se apagó. Por supuesto que aquí le estamos dando personificación al océano. El rumor del océano se apagó. Y a eso le llamamos recurso literario de personificación. Como si la frontera que un día cruzó fuera de aire y no de tierra. Como si la frontera que un día cruzó fuera de aire y no de tierra. Aquí tenemos al símil con esta palabra de cómo, y esto va a permitir que tengamos un doble mensaje, pero además embellecido, y luego todo se precipitó: acciones, órdenes, movimientos. Aquí tendríamos un asíndeton o un epíteto cuando dice su maletín negro plegadizo, y ahí entró ese adorno. Ahora, la había imaginado más triste y desganada y vieja. Este es un polisíndeton y me propongo ser un cadáver bien parecido. Esto sería ironía. Y la metáfora: y se quedaron enredados en las espinas de las haciendas durante más de 100 años. Las arenas frías, los cielos ardientes y la belleza yerma. Ahora, admitió en contra de su propio guiño adormecido, pero malicioso, para trotar ahora hacia el sur, la única frontera que le iba quedando después de agotar sus 71 años de vida. Y ojos de azul profundo, azul acero. Pero el viejo quiso imaginar unos ojos de melancolía negra. Y esta novela de Gringo Viejo, que viene inmersa con esas figuras retóricas hermosas, como mencionábamos en algunos ejemplos, con estos ojos de azul profundo, pero el viejo quiso imaginar unos ojos de melancolía negra. Amigas y amigos, los invito a leer Gringo Viejo, esta novela de Carlos Fuentes. No se olviden que tiene varios personajes como Harding Winslow, que se dedica en la hacienda a realizar lo que sabía
hacer, dar instrucción a los niños, a reconstruir la hacienda con la ayuda de hombres y mujeres. Y es así como a través de una serie de frases, cuando le dice, no, ¿tú temes que un balazo me mate algún día? No, temo lo que tú puedes matar. A tu gringo crees y a ti mismo arroyo. Temo lo que te hagas a ti mismo. Y así se va desglosando toda la historia para que lleguemos a la parte final, cuando dice, entró a México en noviembre y no se volvió a saber de él. El resto es ficción. Este libro fue comenzado en un tren entre Chihuahua y Zacatecas en 1964 y terminado en Tepoztlán, Morelos, en 1984. Y amigas y amigos, así firmaba al final Carlos Fuente en este México en un febrero de 1985. No se olviden, en esta nota del autor, que ella se sienta sola y recuerda, no se olviden de revisar. Tiene varias novelas, varias obras muy hermosas, muy propias de alguien que dedicó toda una vida a la literatura. Y por supuesto, amigas y amigos, que los invitamos para el día lunes en Línea Médica, el día miércoles en Guerrero de la Paz y el próximo viernes, no se pierdan, Mundo de Letras. Un abrazo para todos y no se olviden de sonreír.